Buenos días. Tenemos una oportunidad espléndida para tratar de entender ese jeroglífico tan complejo y tan cercano que es Argentina. Carlos Malamud es argentino y español, más español ya que argentino, porque lleva casi 50 años en Madrid. Es profesor de relaciones de historia universal, de historia de Iberoamérica, ahora en la Universidad a Distancia, y es también investigador en el Cano, casi desde su fundación, yo creo. Sí. Es de los veteranos del instituto, que por cierto creo que está haciendo un excelente trabajo en la aportación de inteligencia para aquellos que quieran disfrutar de sus estudios, ¿no? Se trataba de extraer de él su experiencia, su reflexión y su opinión sobre la situación de Argentina. Yo le había propuesto así 3 o 4 puntos de referencia, aunque habíamos pensado en una intervención y luego un coloquio. Lo había estructurado un poco en los precedentes que ha llevado a Argentina a la situación actual, la personalidad de Milei, qué oportunidades y riesgos tiene la sociedad argentina y ofrece al resto de la gente interesada en Argentina, y finalmente algo de prospectiva, aunque ayer que estuve en un acto que estaba Felipe González decía: la incertidumbre no se refiere solo al futuro, se refiere también al pasado, porque la incertidumbre generada por lo que ocurrió antes de ayer y antes de ayer, pues es grande, ¿no? De manera que lo prospectivo es muy interesante, pero es muy variable. Y sin más precedentes, ¿qué nos puedes contar de nuestra querida y entrañable Argentina? Gracias, Fernando. Buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar aquí esta mañana, a horas tan intempestivas o tan poco... Casi americanas. Tan poco frecuentes. Americanas del norte. O colombianas, por ejemplo. Colombianas también. En Colombia sería tardísimo. Ya, en Colombia a esta hora ya almorzaron. Sí. Y siguen en la mañana. Pero la verdad que muchas gracias, Margarita, por la oportunidad. Hablabas de la incertidumbre y el pasado, ¿no? Es decir, en un pasaje de 1984, George Orwell, uno de los personajes de la novela, dice: quien controla el pasado controla el presente, sí, y controla el futuro. Y en un momento como este, donde el presentismo se ha vuelto de alguna manera tónica habitual, donde el debate político se nutre en buena medida de la historia y en relación con América Latina, esto forma parte del paisaje de todos los días por las grandes bondades de España a la hora de conquistar y colonizar América, pues lamentablemente esa utilización de la historia es moneda corriente, ¿no? Es decir, pero no me voy a referir ahora a eso, sino básicamente a lo que planteaba Fernando sobre Milei y los puntos que él había estructurado. Y déjeme comenzar entonces con una frase de un analista político argentino que creo que expresa bien buena parte del sentimiento existente en torno a Milei. Y la frase dice: esto puede salir mal, por la experiencia de gobierno de Milei, esto puede salir mal, pero no debe salir mal. Yo creo que es bastante ilustrativa de la incertidumbre en torno a la gestión de Milei y de los riesgos que corre Argentina en torno a su éxito y su fracaso. Sobre todo cuando, antes de ayer se cumplieron 6 meses de la gestión de Milei, un plazo ya suficientemente amplio como para poder evaluar su gestión,
ya hemos pasado atrás el límite de los 100 días de gracia, pero todavía hoy son muchos los que apuestan por el fracaso de la experiencia de Milei, como si este fracaso permitiera abrir las puertas para vueltas atrás de distintas experiencias fracasadas en Argentina. Y esto evidentemente explica la primera cuestión, que es ¿por qué Milei es el presidente de un país como Argentina? Y aquí obviamente hay un elemento que es intrínseco de la historia argentina y de la política argentina y del presente argentino, que es el peronismo, sin el cual es imposible entender lo que pasa en el país, pero al mismo tiempo también es imposible entender qué es el peronismo. O sea, por lo tanto no me voy a poner a definir ahora qué es el peronismo, porque si no podríamos estar 10, 15, 20 años discutiendo del tema. Pero para hablar un poco de los precedentes, pongamos nuestro kilómetro cero en el año 2015, que es cuando tras un largo periodo de gobierno kirchnerista, que tenía en el contexto latinoamericano otros pares vinculados con eso que se dio en llamar el bolivarianismo y el fenómeno chavista, y desde esa perspectiva el kirchnerismo era muy próximo a Chávez, pues en 2015 Mauricio Macri gana las elecciones, derrota al candidato kirchnerista que era Scioli, porque Cristina Fernández no podía repetir en la elección, pero luego de 4 años de gobierno el kirchnerismo retoma el poder y emerge una situación en la cual los dos políticos más rechazados en Argentina son, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado Mauricio Macri. En 2019, después de una gestión tachada de desastrosa y con bastante razón de Macri, el kirchnerismo vuelve al poder. Para poder volver, Cristina Fernández tiene que inventar una fórmula bastante imaginativa, con escasos precedentes en la política internacional, en la cual quien controla las cosas, en vez de ir de número 1, va de número 2. Y pone un número 1 a Alberto Fernández, un político peronista, profesor de Derecho, que había sido jefe de gabinete de su marido en el primer gobierno, que estaba enemistado con ella inclusive, pero la única manera que tenía de vencer ese fuerte rechazo que tenía era poniendo a alguien por encima de ella. El proceso fue exitoso, ganan las elecciones. Rápidamente se ve un fenómeno interesante y es, bueno, la apuesta era ¿qué va a pasar en la relación entre Cristina y Alberto Fernández? ¿Será capaz Alberto de matar a Cristina, de matar al padre? Un poco la misma pregunta que se hace hoy en relación con Sheinbaum y López Obrador.
En términos de política argentina se decía, bueno, Alberto va a construir poder, va a rearmar la Liga de Gobernadores en apoyo suyo y va a desplazar a un lugar marginal a Cristina Kirchner. Nada de eso pasó. Rápidamente la relación entre ambos se tornó insostenible, invivible. Para colmo llegó la pandemia, con una gestión pésima, inicialmente muy buena, donde logró reunir en la misma mesa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Pero ese acuerdo inicial rápidamente se rompió, la gestión fue totalmente monocolor. El impacto de la pandemia en Argentina, en América Latina en general, pero en Argentina en particular, fue brutal. El confinamiento duro e interminable, lo cual provocó un malestar importante. Llegan 2022, cuando comienza un nuevo proceso electoral para elegir al sucesor de Alberto Fernández. Entonces, en lo que era en ese entonces la oposición, que era una coalición llamada Juntos por el Cambio, del PRO, el partido de Mauricio Macri y los radicales, comienza un proceso de internas donde rápidamente emergen dos candidatos. Patricia Bullrich, por un lado, una persona que venía del peronismo, inclusive en su juventud había pasado colateralmente por Montoneros, pero había estado próximo a Montoneros, y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Y este proceso de internas se convierte en una guerra fratricida, en un momento en el cual todo el mundo especulaba con que el que ganara ese proceso de internas iba a ser el próximo presidente de Argentina. ¿Por qué? Porque el deterioro del peronismo era tal, el deterioro del gobierno era tal, que solo cabía la posibilidad de que el candidato de Juntos por el Cambio ganara la elección. Y es aquí donde emerge, más otras circunstancias sobre las que luego voy a volver, Javier Milei. ¿Por qué? Porque ese proceso de internas se convierte en una especie de lucha fratricida, donde emerge lo peor de cada candidato, donde se ve la desunión de la coalición, donde se transmite a la ciudadanía en general grandes déficits en el ensamblado de esa coalición, con un pésimo manejo de la situación por parte de Mauricio Macri, que había decidido no presentarse a la reelección, sabedor de que si se presentaba iba a perder. Y que iba a perder precisamente por ese gran rechazo que tenía en la sociedad. La única manera que tenía Mauricio Macri de ganar la elección era compitiendo contra Cristina Fernández.
Al mismo tiempo, Cristina Fernández, que decide dar un paso al costado, la única manera que tenía de ganar era compitiendo con Mauricio Macri. Un poco lo que está pasando hoy en Estados Unidos con ese duelo de abueletes entre Bush y Biden, donde cualquier candidato republicano que no sea Bush se lleva de calle la elección, perdón, que no sea Trump se lleva de calle la elección, y cualquier candidato demócrata que no sea Biden se lleva también de calle la elección. Y aquí es donde emerge, en este contexto es donde emerge Milei, que 2 años antes ya se había presentado como candidato a diputado, había triunfado, se vincula, pero luego se desvincula con un experimento muy limitado de una corriente liberal, pero más neoliberal en términos económicos que liberal políticamente hablando. Y en plan básicamente agitprop, Milei decide, bueno, me voy a presentar como candidato a presidente. Sí, esto va a ser una plataforma de lanzamiento, de conocimiento, de agitación, de propaganda. Y se lanza una campaña brutal en torno a la motosierra, que hace falta una motosierra para acabar con todos los males de la Argentina, sobre todo económicos, pero no solo. Y con esa consigna de que hay que quemar el Banco Central, ¿no? Hay que liquidar el Banco Central, hay que quemarlo y demás. Recogiendo en buena medida la frustración de una parte considerable de la ciudadanía argentina en torno a los políticos, eso que él va a denominar con escasos contactos podemitas la casta. La casta se convierte de alguna manera en la bestia negra de su política. Y decide participar en eso que se llaman las PASO, que es la abreviatura de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO son en agosto, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre. En las primarias, Milei, contra todo pronóstico, obtiene la candidatura individual más votada. Y esto lo coloca en una situación sin precedentes. Una situación para la cual incluso él tampoco estaba preparado. Él ni en su mejor noche pensaba en que iba a poder ser presidente, ni siquiera pensaba que iba a pasar de la primera a la segunda vuelta del proceso electoral. Pero al ganar las PASO, al ser el candidato más votado, porque la votación del PRO, que en su conjunto fue el más votado, de Alianza por el Cambio, pues de Juntos por el Cambio, si sumamos los votos de Bullrich más los de Rodríguez Larreta, tenían más que Milei, pero individualmente Milei era el más votado. Entonces vamos a la primera vuelta, los 3 candidatos centrales y con posibilidades son el ministro de Economía en ejercicio, Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Massa intenta
hacer lo que hizo López Obrador, es decir, convertir las elecciones en una elección de Estado, utilizando todos los recursos públicos en la campaña. Lo hizo. El resultado fue catastrófico en términos de endeudamiento y demás. Pero lo cierto es que a la hora de plantear, de concebir esa lucha electoral de cara a la primera vuelta, donde se definían los dos candidatos que iban a resultar decisivos para la elección, Patricia Bullrich, que era teóricamente la candidata mejor situada, porque si Patricia Bullrich lograba pasar a la segunda vuelta, ganaba de todas maneras. Si Patricia Bullrich en la segunda vuelta competía con Massa, ganaba porque todos los votantes de Milei la iban a apoyar. Y si Patricia Bullrich pasaba a la segunda vuelta contra Milei, todos los votantes peronistas, o buena parte de los votantes peronistas, la iban a votar. Pero Bullrich se equivoca, convierte a Massa en su principal enemigo en vez de a Milei, porque lo que estaba claro era que el votante de Massa no la iba a votar a ella, pero el votante de Milei, digamos, ella y Milei competían por parte del mismo espacio electorado. Gana Milei la primera vuelta y gana Milei la segunda vuelta. Milei presidente. Un panorama bastante inesperado, menos después de la primera vuelta, donde ya las cartas estaban bastante sobre la mesa. Y como decía, el triunfo de Milei se explica básicamente por la frustración de buena parte de la población argentina, que estaba harta de promesas incumplidas, harta de la corrupción, harta de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes votaron por Milei? Bueno, el fenómeno Milei, salvando todas las distancias de alguna manera, podríamos compararlo incluso con el de Se acabó la fiesta. En Argentina también se acabó la fiesta. Es decir, básicamente son hombres jóvenes, pero lo que es importante señalar es que muchos votantes de Milei vienen de los sectores populares. Teóricamente, votantes peronistas o próximos al peronismo, que sin embargo deciden apoyar a Milei. Milei gana la primera vuelta con un 30% de apoyo popular y gana la segunda vuelta con un 56% de apoyo popular. Pero Milei cree que ese 56% de los votos, ese 56% de apoyo popular, y luego volveré sobre esto, le pertenece, que es propio. Cuando en realidad su núcleo duro de apoyo es el 30% de la primera vuelta y no más. ¿Cómo podemos definir a Milei? Pues Milei es una persona bastante inestable, por utilizar una definición algo neutra, ¿no? Tiene una biografía personal muy traumática, muy atormentada, con maltrato familiar, lo cual lo hace
muy necesitado del cariño, muy necesitado de que le pasen la mano por la espalda, le hagan mimos y lo quieran. Y esto explica en buena medida, por ejemplo, su relación con Abascal, que de otra manera es difícil de entender. Milei, aparte de esta situación que lo convierte muchas veces en un personaje de reacciones inesperadas, acaloradas, el otro día una veterana, en realidad veteranísima, periodista argentina, Mirta Legrand, que ya tiene como 92 o 93 años, pero sigue con un programa que tiene décadas de presencia en la televisión argentina, Comiendo con Mirta Legrand, le pregunta a uno de sus invitados, que era precisamente el jefe de gabinete de Milei, bueno, ¿y Milei por qué insulta tanto? ¿Por qué dice tantas malas palabras? Porque su boca muchas veces es una mina de fango, ¿no? Es decir, es un insulto brutal tras otro. Pero aparte de inestable, Milei es desconfiado. Su núcleo de confianza es muy limitado, muy pequeño. Está formado por el jefe, que es como se conoce a su hermana, que es la persona de mayor influencia sobre Milei, Karina Milei. Está formado por el jefe, está formado por Conan, su perro muerto y los 4 perros clonados, en los cuales también tiene una gran confianza, por su jefe de gabinete, que ya lo ha echado, y poco más. Ese es su centro de confianza. Y Milei básicamente es un antipolítico, una persona que no cree en la política. Recientemente se definió como un topo que viene a destruir al Estado. Él, que es jefe de Estado. Pero bueno, él se cree que es un topo para destruir al Estado. Y si definimos a los populistas como aquellos que dan respuestas sencillas para problemas complejos, esta afirmación de Milei de que viene a destruir al Estado lo permite encasillar precisamente dentro de un líder populista, aunque él teóricamente dice que no lo es. Sintetizando, lo que podemos decir es que el peor enemigo de Milei es Milei. Milei llega a la presidencia en circunstancias bastante especiales, no solo en función de todo lo que veníamos hablando, sino porque llega prácticamente sin apoyo parlamentario, tiene menos del 20% de los diputados y menos del 20% de los senadores, lo cual lo coloca en una situación claramente minoritaria. No tiene ningún gobernador que le responda, o sea, no tiene control territorial. Prácticamente no tiene ningún alcalde que pertenezca a la Libertad Avanza, que es su partido político. No sé si hay 2 o 3 alcaldes
libertarios en la Argentina. Como no esperaba ganar, llega a la presidencia sin equipo, arma un gabinete sumamente heterogéneo, inclusive a día de hoy, 6 meses después de iniciada la andadura gubernamental, hay puestos de responsabilidad política a nivel de secretarios y subsecretarios de Estado, por no hablar de directores generales, sin cubrir, lo cual habla de una anomia administrativa bastante importante. Pero sin embargo, y esto explica en buena medida el éxito del fenómeno Milei, sigue teniendo un gran apoyo popular. Milei no se explica sin ese apoyo popular. Pese a la brutalidad, a la dureza del plan de ajuste que está implementando Milei, pese a que los salarios públicos y sobre todo los ingresos de los jubilados se han contraído de una forma dramática, pese a la recesión que hay en el país, a la parálisis económica, pues Milei sigue teniendo el apoyo de la mayor parte de la población. Y de hecho, mientras el kirchnerismo siga siendo la principal fuerza opositora, Milei va a estar ahí. Porque es tal el cansancio y el agotamiento de la población con una experiencia tan nefasta y fracasada que la gente sigue apostando por Milei. ¿Qué balance se puede hacer de su gestión de estos 6 meses? Pues aquí aparecen muchas luces y sombras. Desde la perspectiva económica, todavía hay más luces que sombras. Se ha bajado de una manera importante la inflación. En el primer mes de gobierno de Milei, es decir, diciembre de 2023, la inflación mensual fue más del 25%. La inflación de mayo, que está por salir, se espera que esté por debajo del 5%. Mensual, ¿eh? La inflación anualizada sigue estando en tasas superiores al 200% anual. Al mismo tiempo, ha, comillas, recuperado las reservas del Banco Central. Cuando Milei llega, las reservas eran 11.000 millones negativas. A los 3 meses de gobierno habían subido a 1.000 millones. Este mes parece que por primera vez hay un superávit fiscal. Empieza a haber, al menos según información oficial del gobierno, algunos brotes verdes en economía, pero lo cierto es que esto todavía dista de ser una realidad. Lo cierto es que el llamado cepo cambiario, que es la dificultad para comprar divisas y sobre todo la dificultad para que las empresas y los inversores presentes en Argentina puedan repatriar sus beneficios, eso se mantiene. Y esto, unido a la incertidumbre política y económica, retrae de momento de forma bastante generalizada la inversión, nuevas inversiones
en Argentina. Por el lado político, la situación es más complicada. Hablaba del gabinete heterogéneo, y a esa heterogeneidad hay que agregar una gran inestabilidad. El número de ministros, de secretarios y subsecretarios de Estado y altos funcionarios que han renunciado, se han visto forzados a renunciar, es bastante importante, lo cual habla de un gobierno bastante convulso. En estos momentos todavía, transcurridos 6 meses desde su toma de posesión, Milei ha sido incapaz de aprobar una sola ley en el Parlamento. Y esto tiene que ver en buena medida con su mal manejo de la política o con su enfrentamiento frontal contra la casta. Y es verdad que ese enfrentamiento contra la casta fue lo que le granjeó todo el capital político que tiene hoy, y que le permite estar donde está, pero en tanto mantiene ese nivel antipolítico tan virulento, pues es incapaz de lograr acuerdos, ya no con los más cercanos, sino con aquellos que podrían apoyarlo, eso que hoy en Argentina se llama la oposición dialoguista, formado por radicales, por algunos peronistas y sobre todo por los gobernadores. Los gobernadores, hoy la distribución del poder territorial en Argentina es bastante singular. El poder territorial estaba controlado tradicionalmente por el peronismo, la mayor parte abrumadora de los gobernadores era peronista. Hoy hay una situación inédita, y es que la mitad de los gobernadores son peronistas, pero la otra mitad no, la otra mitad son bien radicales o bien del PRO, es decir, de Juntos por el Cambio, pero su relación con los políticos es muy complicada. Si en Argentina hay un político liberal por antonomasia, este es Ricardo López Murphy, a quien Milei calificó de traidor y de rata. Recientemente, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó una ley sobre jubilaciones contraria a la propuesta y a los intereses del gobierno, Milei llamó a los diputados degenerados fiscales. Esos mismos diputados que teóricamente tienen que votar por las mismas leyes que él manda. Estos días se está debatiendo en el Senado su famosa ley de bases, a ver si finalmente se puede aprobar. Sería por fin la primera ley que se aprueba. Pero repito, 6 meses sin aprobarse una sola ley. En este contexto hay una buena noticia. La buena noticia es que Milei ha empezado a pensar en octubre de 2025. Octubre de 2025 es la fecha de las elecciones de medio término, donde se renueva la mitad de diputados y 1/3 del Senado. Y esto quiere decir que Milei ha empezado a pensar en términos políticos, lo cual es de agradecer. Inclusive también ya está pensando en su probable reelección
en 2027. Y en convertir a la Libertad Avanza en un partido nacional con el cual competir en las elecciones parlamentarias. Todo esto todavía es muy incipiente. En el tema de las relaciones internacionales, ¿cuál es? O sea, ¿él percibe los aliados, busca los enemigos? ¿O es un tema que le resulta No, él ha dicho claramente que iba a reforzar sus relaciones con Estados Unidos y con Israel. De hecho, en parte de su inestabilidad emocional se está por convertir al judaísmo. Ha estado recientemente, ha hecho 5 viajes a Estados Unidos, ninguno oficial. La mayor parte de sus viajes, salvo uno que hizo a Italia, son, comillas, privados, como el que hizo a España. En el último viaje estuvo en El Salvador, donde participó en la toma de posesión de Bukele reelegido. Y sus alianzas internacionales tienen que ver más con este mundo emergente del populismo de derecha. Hasta ahora, a diferencia de Bukele, por ejemplo, que dijo que iba a ir a visitar a Putin, o que esperaba que Putin lo visitara, no ha realizado demasiadas muestras de entusiasmo hacia Rusia ni hacia Putin, pero su trumpismo es indisimulado, cosa que necesita tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, entre otras cuestiones por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero mucho me temo que si Trump gana las elecciones en noviembre, ese giro prorruso se consume. Y a todo esto, en la base, el electorado, ¿cómo viven los argentinos? Yo hablaba de que tenía un fuerte apoyo popular. Y ese apoyo popular es superior al 50%. ¿Qué es lo que ocurre? Que de ese 50%, un 30% es un núcleo duro de votantes. Y a ese 30% le da igual que haga, que diga, que deje de hacer o de decir. Pero hay otro 25% que votó por Milei porque votó por el mal menor. Muchos, tapándose la nariz, fueron a votar y votaron por Milei. Y lo apoyan. Y lo apoyan porque no hay alternativa en este momento en Argentina. Y lo apoyan por aquello de que esto puede salir mal, pero no debe salir mal. Pero no es un apoyo per secula seculorum, ¿no? Y si no empieza a haber resultados concretos, si el deterioro político y económico aumenta, la desafección puede convertirse en real. Y un Milei sin respaldo institucional, sin respaldo político y sin respaldo popular, entonces podría convertirse en un pato cojo, ¿no? ¿Y qué alternativas hay? Porque esa es la pregunta del millón. La oposición está descompuesta. La oposición está dividida, es decir, el resultado de las elecciones ha sido desastroso. Fue un terremoto para todos.
El peronismo está dividido, no se sabe si el kirchnerismo va a seguir siendo parte del peronismo, se va a constituir en un partido separado. El radicalismo también está dividido, el PRO está dividido, Patricia Bullrich, que se ha sumado al gabinete de Milei, se ha llevado a parte de los militantes del PRO e intenta ser el núcleo de alguna manera de la nueva Libertad Avanza. Nadie tiene un plan B para este momento. Pasa que lentamente las placas tectónicas empiezan a reacomodarse, empiezan a surgir algunos nuevos liderazgos. Quizás uno de los ejemplos más claros sea el de Grabois. Grabois es un líder piquetero, kirchnerista, íntimo amigo del Papa, y que, si bien tiene un perfil claramente antipolítico, empieza a emerger como un líder político. Y esto empieza a reflejarse en las encuestas. Su crecimiento. Grabois, que viene del sindicalismo. No, Grabois viene del movimiento piquetero. Y este ha tenido la fortuna, por así decirlo, de manejar un presupuesto multimillonario en dólares de subsidios públicos que utilizaba en buena medida en su propio beneficio. Pero parte del problema es ese, es decir, parte del problema es que no hay hoy por hoy una idea clara de qué puede suceder si fracasa Milei. Una opción es la del juicio político, es decir, que el Parlamento le haga un juicio político a Milei. O sea, un proceso destituyente. Un proceso destituyente, sí, es decir, un impeachment. Y en ese caso, digamos, las posibilidades de que la oposición, llegado el caso, sume la mayoría absoluta, los 2/3, para destituir a Milei, está muy cercana. Eso sería Patricia Bullrich. No. El tema es ese. El tema es qué pasa si el Parlamento destituye a Milei y Milei decide desconocer la destitución del Parlamento. Entonces, ahí quien tendría que intervenir es la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es donde emerge también otro dato que es bastante desconcertante en la gestión de Milei y que le está provocando la pérdida de muchos apoyos, y es que ha propuesto como candidato de magistrado para la Corte a un juez federal que no es corrupto, sino mucho más. Entonces, y que si hay un símbolo de la casta en la justicia es este juez, Lijo. La pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha propuesto Milei al Lijo? La respuesta corta es porque uno de los actuales magistrados de la Corte ha convencido a Milei de que
si necesita el apoyo de la Corte, este tipo se lo iba a dar sin ningún tipo de problemas. Y hay que ver ahora, bueno, si el Senado va a aprobar a este personaje para la Corte o no. Y luego las instituciones, digamos, el Banco Central, la patronal, todo eso que juega. El Banco Central no tiene independencia. Depende del Ministerio. Teóricamente no, pero sí. Es decir, el actual director del Banco Central, nombrado por Milei, era socio del despacho del ministro de Economía. Pero sí lo que es importante es que Milei, así como tiene un gran respaldo popular, tiene un gran respaldo empresarial. Al menos de momento los mercados, como se dice, siguen apoyando a Milei, a su gestión, pero apoyan a Milei, pero no invierten. Es decir, todo el mundo está expectante a ver qué es lo que pasa y a ver si, bueno, si se puede invertir. Y cuando digo todo el mundo me refiero tanto a empresarios nacionales como a empresarios internacionales. Y luego las relaciones con el área, con las Américas del Sur, son inexistentes, ¿no? Porque no casa con nadie. Son complicadas, ¿no? Es decir, y ahí la labor de la ministra de Exteriores, sí, que se ha convertido más en bombero que en ministra de Exteriores, es complicada. Finalmente tiene que recurrir muchas veces a así es Milei para explicar sus exabruptos. Milei inicialmente no solo rechazaba cualquier relación, sino que había ataques frontales contra Brasil por un lado y China por el otro, Brasil y China los dos principales socios comerciales de Argentina, pero ha debido reconducir sus palabras. La relación con Lula es muy complicada, pero bueno, la relación con Brasil es más que necesaria. En general, como decías, con la izquierda bolivariana, le hace con Venezuela, con Bolivia, se lleva mal, pero con la derecha democrática como la calle Pou en Uruguay tampoco se lleva. A él le encantaría que Bolsonaro fuera presidente de Brasil, pero eso no es posible. Pero de momento eso no es así. Entonces, su presencia regional es escasa, ha sido escasa. Por supuesto que cualquier cosa que suene a CELAC, por ejemplo, está fuera del foco. Veremos qué hace, me temo que no va a ir a la próxima cumbre iberoamericana, noviembre de este año, teóricamente en Ecuador. Veremos qué pasa. Pero su preocupación por América Latina, de momento, más allá de Bukele, es limitada. Es cero. No, cero no, pero limitada. Es una situación donde cualquier pregunta, no sé, ¿qué se os ocurre si habéis salido del pasmo? Sí, sí. A ver, a mí me preocupa
tema de ahora poco ese choque de trenes que ha habido mediáticamente con España, a mí me preocupa de cara a la industria española, a las empresas españolas que quieran vender en Argentina y tal, luego qué clase de vetos va a haber, no vetos, sino bueno, oye, no concesiones, en plan, no contratos públicos, obras, otro tipo de contratos en general, ¿cómo nos puede perjudicar a nosotros? Yo creo que poco. Así, no creo que tenga en ese plano una gran incidencia. En realidad el enfrentamiento fue funcional tanto para Milei como para Sánchez. Milei porque se convertía de alguna manera en ese azote de zurdos que tanto le gusta encarnar. Sánchez porque se erigía en el gran parapeto contra la extrema derecha. Pasadas las europeas, no creo que esto vuelva a su cauce natural, pero que se reconduzca considerablemente. Por otro lado, Argentina en este momento como espacio donde invertir no merece la pena hoy. El pues que esté a aguantar... No tanto no es que no merezca la pena, porque sí hay grandes oportunidades en el país, pero hay una gran cautela de las empresas para estar presentes ahí. Sí, es cierto que las que están aguantan porque les resulta mucho más ventajoso quedarse que salir, pero nuevas inversiones son hoy por hoy bastante complicadas, salvo que se aclare el panorama, cosa que todavía no se ha hecho. Bueno, Carlos, muchas gracias por el análisis. Yo te quería preguntar por cómo ha repercutido estos 6 meses de gobierno de Javier Milei en la sociedad civil, sobre todo desde el punto de vista del empleo, tanto público como privado. Es decir, se ha destruido tanto el empleo público como se esperaba, se ha dinamizado algo el privado. ¿Cómo le afecta al argentino en su día a día, más allá de que ya no le revisan el sueldo cada mes, como podría estar pasando en diciembre, o se lo revisan menos? ¿Qué cambios ha habido en este aspecto? Bueno, el empleo público se ha reducido de forma considerable, quizá no tanto como se esperaba o no tanto como prometía Milei. Ahí también las restricciones de la realidad son importantes y tienen su peso. De hecho, tanto el decreto de necesidad y urgencia como la ley bases tendían a reconfigurar todo el aparato del Estado y las relaciones del Estado con la sociedad. Parte de la reforma laboral incluida en el decreto de necesidad y urgencia fue vetada por la justicia. La ley de bases sigue sin aprobarse y ha sido recortada en varias oportunidades. Y esto hace que las restricciones que deba afrontar Milei a la hora de desmantelar buena parte de empresas públicas y de instituciones con una gran presencia de empleados sea complicado. En cuanto al empleo privado, la parálisis económica es de tal magnitud que se ha destruido empleo privado. Como decía antes, prácticamente no hay nuevas inversiones y esto hace que no se estén creando nuevas empresas, por lo tanto no haya creación de puestos de trabajo, y lo que sí hay es que algunas de las empresas existentes están cerrando. No sé si son 10.000, 20.000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector privado en estos 6 meses. Y obviamente la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es constante.
¿Y la vida cotidiana se ve afectada? La vida cotidiana se ve, claro, seriamente afectada. Lo que ocurre es que, sobre todo, digamos, hay dos tipos de situaciones, ¿no? Es decir, por un lado, la parte de la sociedad que vive bajo el nivel de la pobreza, según estimaciones de la Universidad Católica, la pobreza ha aumentado por encima del 50%. Joder. El otro día salió el nuevo jefe de gabinete, ministro del Interior, Francos, a debatir esa cifra, diciendo que, bueno, que si alguien veía 50% de pobres en la calle, lo iba a admitir. Hay toda una polémica en torno al mantenimiento de los planes sociales y del reparto de comida entre esta franja de la sociedad, que francamente lo está pasando muy mal. Y luego hay otra parte de la sociedad, vinculada con los sectores medios sobre todo, que tenía un cierto nivel de ahorros, sobre todo en dólares, que es lo que está utilizando para sobrevivir. Y en buena medida, esta situación, al menos durante los primeros 5 meses del gobierno, de estabilidad del tipo de cambio, se debía a esa parálisis económica. ¿Y el orden público, el ejército? El ejército vive bien. El ejército no existe. Vivir bien no vive bien, porque viven tan mal como el conjunto de la gente. Pero no existe. Pero, a ver, existe el ejército, pero el ejército en términos políticos no existe. O sea, el ejército hoy por hoy no es un problema político, no es un actor. Y el orden público de momento se mantiene. Es decir, no hay una situación de explosividad social, no hay grandes manifestaciones, hay manifestaciones puntuales de descontento, pero no más que eso. O sea, el peronismo tampoco tiene, los peronismos tampoco tienen fuerza social para movilizar. Muy limitada, ¿no? De hecho, ha habido 2 paros generales, pero con éxito muy relativo. Ha mencionado, bueno, muchas gracias también además por el contexto tan amplio, ¿no? Que es tan complicado. Pero ha mencionado a José María Bergoglio como apoyo cercano al opositor, no por su nombre. ¿Es realmente una figura importante de peso en la política argentina? Y más bien en el terreno, supongo que la moral no tanto, sino más bien económico o político. Bueno, Bergoglio sigue teniendo un fuerte impacto en la sociedad argentina, ¿no? Es decir, y de hecho, Milei, que se había opuesto frontalmente a Bergoglio, que lo había insultado abiertamente y demás, no ha tenido más remedio que viajar a Roma y abrazarse con el Papa, pedirle perdón. ¿Un viaje oficial era ese o también? Ese fue oficial tanto a Italia, a Meloni, como al Vaticano. Y en retribución de eso, por primera vez desde que es Papa, parece que Bergoglio va a viajar a Argentina antes de final de año. Bueno, eso será un acontecimiento. Totalmente, sí. Bueno, oye, pues encantados de vivir en España, nos vamos muy aliviados porque aquí andamos lejos de todo eso. Necesitados de cariño. Sí. Pero nos has pintado un panorama
del cual difícilmente puede empeorar, luego solo puede mejorar. Esperemos. Vale, pues muchas gracias y vamos a ver si recuperamos el ánimo.